Bueno, buenos días a todos y todas. El día de hoy tenemos una conferencia súper importante de salud digital basada en código abierto, organizada por la RECAINSA. Y bueno, me presento. Yo soy Carlos Martín Pérez, miembro de la RECAINSA y bueno, alguna experiencia tengo sobre la temática y por eso los amigos y amigas de la RECAINSA tuvieron el, la dicha de designarme y para mí es un honor realmente ser el anfitrión de esta reunión. Antes de comenzar directamente en el tema, eh, te voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la RECAINSA y también del tema y de nuestros panelistas, ¿verdad? La Red Centroamericana de Informática en Salud, RECAINSA por su abreviatura, pues es una red que se forma por personas voluntarias completamente. Y bueno, pues aunque hay miembros de todo tipo de especialidades, en la mayoría pues somos técnicos profesionales de informática y siempre trabajando, por supuesto, en el sector de salud. Eh, Surge en el año 2013 y bueno, pues la intención siempre ha sido apoyar las estrategias que eventualmente se realizaban en cada país y también a nivel regional, eh, siempre de alguna manera articuladas con los organismos multilaterales que eventualmente impulsan este tipo de estrategias y las instituciones que dentro de los países pues están encargadas, ¿no?, de proveer servicios de salud. Y no solamente instituciones públicas, también el sector privado. Hemos tenido algunas experiencias al respecto. Em, Nuestra especialidad, por supuesto, es la transformación digital en la salud y nos sumamos, por supuesto, a los esfuerzos que diferentes agencias bajo la sombrilla de la Organización Mundial de la Salud pues se promueven el acceso, la cobertura universal de la salud y el papel que la transformación digital, que las tecnologías de información y comunicaciones tienen en ese proceso, ¿verdad? No cabe duda que en la actualidad no hay estrategia a nivel nacional o impulso a nivel nacional que no contemple en parte, si bien no protagonista, porque las tecnologías de información y comunicaciones no son más que una herramienta, pero que no contemple como uno de los ejes o de los puntos importantes a tocar la implementación de este tipo de herramientas para facilitar esta cobertura, esta ampliación de la cobertura y, bueno, proveer una mejor salud a la ciudadanía, ¿verdad? También destacar que aunque es una red que está basada en Centroamérica, no solamente nos hemos quedado en este ámbito geográfico, sino que hay muchísimas relaciones con toda América Latina, ¿verdad? Y unas colaboraciones bien importantes en ese sentido. Tenemos que hacer un pequeño anuncio de un evento fantástico que estamos organizando. Es el Foro de Salud Digital de la Arcainsa de 2021, Salud Digital para todos y todas. Se va a realizar del 29 de noviembre al 3 de diciembre, totalmente virtual, mucho más en estos tiempos que corren, obviamente. Y bueno, pues vamos a tener un poco de todo, ¿verdad? De todo lo que permite este tipo de medios, que son ponencias, paneles, talleres virtuales, charlas de fortalecimiento, pósters y de todo, ¿verdad? El día 4 de octubre vamos a hacer ese lanzamiento formalmente y bueno, por supuesto, están más que invitados e invitadas a unirse al mismo. Me voy a permitir, antes de darle el paso a nuestros panelistas, hacer una muy breve introducción a la temática, em, porque, bueno, eventualmente los que están aquí presentes y las que están aquí presentes, pues pueden ya tener cierta experiencia o conocimiento de lo que es software libre o código abierto y cómo se puede de alguna manera aportar desde digamos, este sector o este paradigma a la salud, pero puede que no. Entonces voy a hacer una pequeñísima introducción sobre el tema. Lo primero es definir qué es, bueno, hay una abreviatura, hay diferentes abreviaturas para concretar lo que es este paradigma, pero la más habitual es Free Open Source Software, FOSS, y se concentra en 4 libertades básicas. Para que algo se considere código abierto o software libre, tanto en la salud como en cualquier otra cosa, tiene que cumplir estas 4 libertades. La primera es que se puede utilizar esa herramienta informática, ese software, para cualquier propósito sin ningún tipo de limitación por parte del autor. La segunda
que se pueda averiguar todos los detalles de funcionalidad de esa herramienta y tener la capacidad de modificarlo para poderlo adaptar a cualquier necesidad. Por supuesto, de alguna manera, la libertad que más suele gustar, que es que se puedan distribuir copias sin ningún tipo de regalía para el autor original. Y esa distribución puede ser gratuita o cobrada, ¿verdad? No en ese sentido no hay ningún tipo de limitación. Y por supuesto, y de alguna manera lo que impone alguna serie de diferencias entre los diferentes licenciamientos, que los cambios que se hagan a estas herramientas libres puedan ser publicados por parte de los autores de esas obras derivadas. Por supuesto, eso que tiene asterisquito implica necesariamente el acceso al código fuente de las aplicaciones. Cualquier cosa, cualquier software que no cumpla alguna de esas libertades no se considera software libre, se considera software privativo. ¿Sí? Privativo en el sentido de que restringe, limita ese tipo de derecho al usuario de la herramienta informática. Claro, siempre hay una discusión así medio, a veces no es muy agradable porque colisiona entre diferentes intereses, pero es importante exponerla, ¿verdad? Software libre, código abierto, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Pues sí, aproximadamente es equivalente. Las licencias de software libre generalmente se enfocan en la ética y en los derechos como basados en esas 4 libertades. En el código abierto en realidad es un enfoque mucho más pragmático, pero a fin de cuentas sirven para casi lo mismo. Ahora, en el software libre normalmente las licencias son recíprocas, es decir, exigen que las obras derivadas sean licenciadas bajo términos de licenciamiento idénticos o compatibles con la licencia del software original. Ahí hay unas cuantas licencias, sobre todo la GNU-GPL es la más utilizada, también la Creative Commons con atribución y compartir igual. Y en el licenciamiento permisivo, que es de alguna manera son las licencias más abundantes en el código abierto, en el open source, pues se permiten obras derivadas que no tengan por qué ser igualmente libres, sino que puedan ser eventualmente restrictivas, ¿ok? Por lo menos para la no distribución. Ahí la Creative Commons con atribución únicamente, la Apache, la MIT, la BSD, son las más comunes en mucho del software, ¿sí? Generalmente ese tipo de licenciamiento suele ser más explotado por empresas privadas que de alguna manera que podrían eventualmente querer tener algún tipo de retribución a partir de una obra derivada. ¿Ok? Eso, al final de cuentas, que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es gratis? ¿Al final es gratis? Pues la respuesta concreta y rotunda es no. No, jamás. El software, tú lo puedes descargar gratuitamente, con todo su código fuente, pero jamás la implementación de un software es gratuito. Consume tiempo, consume recursos, la adaptación de esa herramienta requiere una dedicación y si alguien viene a plantearles que las herramientas de software libre, su ventaja es la gratuidad, le está mintiendo, ¿sí? Les está engañando y realmente vale la pena considerar otras opiniones en ese sentido. Ahora bien, aunque no sea gratuito, sí hay que hacer alguna serie de valoraciones. Es más barato y sirve para lo mismo, porque al final de cuentas uno tiene que resolver una necesidad, una problemática y puede elegir entre un abanico de opciones privativas o libres o abiertas para resolverla. Bueno, la respuesta que yo les puedo dar es que depende. Depende muchísimo del contexto y de las posibilidades que se tengan. Un ejemplo, uno de tantos, ¿verdad? Mis compañeros expertísimos que nos acompañan, de hecho van a exponerles sus propias experiencias, pero uno que yo les puedo contar de manera directa fue el del Ministerio de Salud, que 9 años de desarrollo lo basó completamente en software libre y código abierto, y bueno, pues produjo para una equivalencia de funciones como si se hubiera utilizado software privativo, pues un ahorro importantísimo millonario, multimillonario, sin más de 5,5 millones. Eso está calculado con todo detalle. No, aquí no he inflado ni un solo número de estos que les estoy contando, ¿verdad? 5 millones y pico de inversión y sobre todo un gasto de licenciamiento recurrente anual que no se tenía que pagar, más de $1 millón en licencias que no tuvimos que pagar durante todos esos años y que de hecho todavía no se están necesitando pagar.
para una igualdad de funciones, ¿ok? O sea que desde el punto de vista económico probablemente vale la pena. Y eso es necesario porque todas las instituciones públicas o privadas siempre están necesitando mejorar, siempre, siempre. Sin embargo, cuando nos ponen de alguna manera el desafío a las áreas de tecnologías de información y uno dice, y dame recursos para poder lograr lo que usted pretende, generalmente esos recursos son muy limitados. Eventualmente puede haber abundancia en un momento, pero el año siguiente eso no está en absoluto garantizado. ¿De acuerdo? Entonces, contar con algo que no genera un gasto corriente que necesite permanencia, que tenga que tener una garantía, eventualmente software libre es idóneo para ese tipo de ámbitos o de ambientes. Otro punto importantísimo, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito público, es que si hacemos código abierto, software libre, el escrutinio público, la posibilidad de que las personas, desarrolladores, desarrolladoras, puedan conocer cómo están desarrollados esas herramientas, mejora indudablemente su calidad, aunque a priori da un poquito de miedo compartir lo que uno hace, porque obviamente estás exponiendo eventuales vulnerabilidades, ¿verdad? Pero se ha demostrado, está más que demostrado, que cuando las cosas son libres suelen ser muchísimo más robustas porque hay más ojos pendientes del código, ¿ok? Y por supuesto, cuando nosotros compartimos software, definitivamente estamos mejorando nuestra sociedad porque le estamos dando muchas más capacidades. ¿Es viable? ¿Se puede hacer? Bueno, yo les conté un ejemplo, pero en general la respuesta a esa pregunta es que sí, totalmente, pero nunca jamás uno se tira al río sin agua. Siempre, siempre hay que hacer un diagnóstico con mucho detalle, sobre todo el contexto. ¿Cuánto tiempo se tiene? ¿Cuántos recursos hay? ¿De qué manera se va a poder hacer el despliegue, el desarrollo, la implementación de software libre o incluso una migración desde software privativo a software libre, código abierto? Hay que hacerlo con mucha sensatez porque si no puede ser prácticamente un esfuerzo en vano, ¿ok? Y más bien suele ser una pérdida de recursos y de esfuerzo que en general suele ser contraproducente si no se hace un cálculo adecuado y sensato. Y desde luego, desde el punto de vista de la facilidad para hacer eso, no. Y aquí termino yo ya mi presentación, pero yo les tengo que decir con mucha claridad, utilizar software libre ya a un nivel empresarial, a un nivel organizacional, requiere esfuerzo importante. Normalmente hay que fortalecer las áreas de tecnologías de información y comunicaciones porque a veces no se encuentran las personas adecuadas o no tienen la formación adecuada para ello. Hay que producir ese mejoramiento y, por supuesto, se justifica a nivel gerencial porque te estás ahorrando una cantidad de dinero importantísima en licenciamiento. Bueno, pues ese dinero o una parte debería ser invertido en el recurso humano que de alguna manera le da vida a esas herramientas informáticas. En ese sentido es que el nivel gerencial debe estar completamente involucrado. Si no se cuenta con esos apoyos, si solamente es una intención o una visión del área de tecnologías de información y comunicaciones, lo más probable es que haya un riesgo enorme de fracaso, porque al cambiarle las herramientas a las personas o tener un desarrollo basado en software libre, a veces surgen determinadas oposiciones y necesitas un apoyo indisoluble de parte a nivel gerencial. Eso sería un poco a nivel general lo que yo les quería contar. Ahora les voy a presentar a nuestros compañeros que van a ejemplificar mucho mejor que con esta exposición algunas de las virtudes, muchas de las herramientas y experiencias que se tienen en la región sobre el uso de software libre y código abierto. Tenemos 4 personas súper expertas, realmente es un gran honor para mí estar hoy con ellos aquí. En primer lugar, vamos a tener una exposición de Alejandro Benavides. Él es costarricense, es subdirector y miembro y fundador de la Recaínsa. Y bueno, la experiencia que él de hecho va a compartirnos el día de hoy es en su función como CEO de Medic, que es una empresa startup, no tan startup porque ya tiene un montón de años de experiencia, ¿verdad? En el uso de soluciones informáticas para radiología. Más de 11 años tiene Alejandro de experiencia en ese sentido. Y además, bueno, él es cofundador de HL7 Costa Rica y en este momento pues es consultor de la OPS para un proyecto de intercambio de datos a nivel regional y de las Américas. Seguidamente va a estar José Ramón Pereira. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene posgrados en administración de proyectos y auditoría de sistemas.
Es de la Universidad de José Cecilio del Valle de Honduras y tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de información y comunicaciones. Particularmente, él nos va a exponer la experiencia de la utilización de DGIS-2, que es una de las herramientas más relevantes en este momento a nivel mundial y que particularmente se está utilizando, está empezando su utilización ya a nivel bastante relevante, tanto en Centroamérica como en América Latina. Luego tenemos una presentación de Bernardo García. Bernardo es parte de la Clinton Health Access Initiative, CHAI, por su abreviatura, y bueno, pues está en Panamá como asociado de vigilancia y epidemiología. Y en ese puesto, pues durante 3 años ha estado apoyando al Ministerio de Salud para eliminar la malaria. Y bueno, pues en ese sentido, eh, pues ha desarrollado e implementado sistemas para la captura de datos y de vigilancia epidemiológica. Él es egresado de epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y bueno, también tiene alguna experiencia en proyectos relacionados al VPH, la VIH y la fibrosis quística. Por último, vamos a tener a Neftali Sakug. Él es administrador de sistemas en WCAG, la Alianza Maya por la Salud, desde el 2016. Y bueno, pues su experiencia es en cuanto a la implementación y el sostenimiento de sistemas de salud basados en algunas herramientas también muy relevantes del software libre para la salud, como OpenMRS o Cloud, que es una herramienta de nube, RedCap y DGIS-2 también. También tiene gran experiencia en implementación de infraestructura basada en nube y bueno, él es también miembro de la comunidad de software libre de Guatemala y de Centroamérica. Sin más dilación, pues le doy la palabra a Alejandro Benavides para que comience su presentación. Vamos a tener 15 minutos de presentación por cada ponente. Yo voy a tener que darles ahí un toquecito ahí, un minuto antes de que se lleguen los 15 minutos para no interrumpir demasiado a los demás y que nos abunde el tiempo que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, Alejandro, cuando quieras compartir la pantalla, te dejo los mandos. Muchas gracias, Carlos. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Confirmado. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder participar en los webinars que Recain se organiza. Y bueno, en lo que voy a exponer va a ser un poco la experiencia, o más que todo la gestión de imágenes médicas digitales basados en software libre, un poquito el tema de cómo es el flujo y algunas herramientas. Obviamente esta presentación no pretende ser un workshop, ¿verdad? Ni exposición, ni un tutorial, sino más bien una exploración de posibles alternativas para resolver temas de imágenes médicas en lo que es software libre. Ok, tal vez nada más a manera muy introductoria, poder hacer una pequeña reseña histórica con la parte de lo que es radiología, pues sabiendo de que fue en 1859 cuando el físico alemán Conrad hace el descubrimiento de los rayos X mientras realizaban los experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Se hace una primera demostración, un año después. Básicamente esa imagen que vemos al lado derecho es unos rayos X que hace el doctor Conrad a su esposa, a la mano de su esposa. Y esto es un hito muy importante porque comienza todo lo que es la exploración del cuerpo, la visualización interna, algo que no se había logrado a menos que un médico cirujano, pues obviamente abriera el cuerpo. Pero ya este descubrimiento da una oportunidad importante al desarrollo de lo que todos hoy conocemos como lo que son imágenes diagnósticas. Ok, tal vez presentar a estos dos personajes también que provocan un hito muy importante. Es el físico sudafricano-estadounidense Alan y el ingeniero inglés Godfrey. Ellos básicamente son los primeros que logran generar una tomografía computarizada o un TAC o un CT
un estudio previo del doctor Conrad. Él escribe un ensayo y este ensayo le permite al ingeniero hacer el primer equipo. Y es en 1971 que se genera esta primera imagen que se ve al lado derecho. Obviamente se ve lo robusto. En 1971 pixeleado era la moda. Pero es otro hito súper importante porque esto da pasos mucho más adelantados en la parte tecnológica, fuera de lo que permitía la parte médica, en cómo la tecnología iba apoyando la gestión médica, los diagnósticos, las prevenciones anticipadas, ¿verdad? O tratamientos anticipados a enfermedades. Y bueno, simplemente podemos ver cómo a partir del descubrimiento de los rayos X, a por lo menos a la década de los 70, hay un cambio importante, más con esta creación e invención de estas dos personas, y es que se hace, o por lo menos ya países del primer mundo, Estados Unidos, parte de Europa, ya comenzaban a generar y dejaron de utilizar imágenes radiológicas tradicionales a comenzar a utilizar imágenes médicas digitales. Y bueno, y entonces esto pues abre posibilidades, no solamente en el campo médico, sino habría muchísimas posibilidades en la parte de los datos y la información. Es decir, ya podíamos no solamente tener imágenes y exploraciones del cuerpo, sino que ya podíamos tener información del paciente que no había que repetir, que se podría comprobar a priori, ¿verdad? A los 70 no estamos hablando de una época ni una década donde el Internet era robusto como ahora, pero sí se estaban estableciendo las bases y esto estaba comenzando a suponer ya ciertos escenarios en donde se podía aprovechar lo que se estaba generando en la parte de tecnologías y por lo menos en la exploración del cuerpo humano. Y bueno, y claro, comienzan los retos. Esto lo que hace es presentar escenarios en que, y creo que es lo normal que vamos siempre vamos a encontrarnos, y es que las innovaciones comienzan a sugerir retos. Y no, eso no es un problema. Sí creo que es el tema del reto, es cómo vamos avanzando conforme vamos innovando. Y pues cuando se tiene imágenes médicas digitales en aquel momento y queremos y se ven los escenarios donde se puede aprovechar, se hacen preguntas, bueno, ¿cómo hacemos para que estos datos sean transmitibles de mejor manera, más eficiente, más seguro? Y se dan escenarios como el que tenemos, tan simples como que una clínica que generaba imágenes médicas diagnósticas estuviese disponible para el médico que envía a hacer este estudio para descartar alguna enfermedad, alguna sospecha. Entonces, simplemente esto es un escenario de los posibles retos que en aquel momento se pudieron haber encontrado y existen actualmente, ya que hay retos que, tenemos que decirlo así, que en los años 70 y 80 se comenzaron a atacar, con los que todavía lidiamos en también en regiones que no son tan privilegiadas en temas de el desarrollo de las tecnologías o la implementación o el uso o aún las capacidades técnicas que no están totalmente capacitados para poder hacer implementaciones, y que bueno, creo que la apuesta del open source, poder tener herramientas que podamos explorar no solamente en su funcionalidad, sino en cómo están construidas, nos da ese paso para poder nosotros también imaginarnos cómo hacer estos intercambios y cómo poder saltar estos retos. Sí, claro, pues no todo fue color rosa, ¿verdad? La tendencia inicial fue, y esto fue, creo que también parte de la tecnología, no solamente en la parte médica, sino en general, y es que los fabricantes desarrollaron estándares propios para la adquisición del intercambio. Entonces, por ejemplo, si la empresa A que construía un CT generaba un formato específico de imagen, de adquisición, y esa información era muy específica, entonces ellos no solamente construían los equipos, sino que construían el software, y eran software cerrados, es decir, que no, en ese momento no había manera de que pudiésemos incorporarlo a un ecosistema y poder hacer un intercambio de datos. Entonces,
parte del flujo se cortaba y se tenían que hacer dobles procesos para poder darle continuidad al flujo total. Ok, se obligaban a los clientes a adquirir equipos y software de la misma compañía, cosa que acabo de mencionar. Las integraciones con otros software llegaban a requerir restringir el software, entonces es acá donde se comienzan a desarrollar aquellos famosos drivers a nivel informático que eran esa pieza de software, ¿verdad? Que permitía de alguna manera poderme conectar a ciertos equipos, pero igual este driver no era gratis, era un driver o era esa pieza de software que el fabricante decía, bueno, te doy una licencia y esa licencia era extremadamente cara. Eso sucede para todo el sector que es especializado. Cada vez que se dispone una solución de parte de lo que es la empresa que da software privativo, pues no va a ser barato, básicamente porque es una solución muy ajustada y obviamente los fabricantes consideran sus formatos de datos con información propietaria, es decir, comenzaron a generarse las famosas este convenio de, pues no pueden ustedes replicar mi información y mi software. Y, y bueno, y esto da un tropiezo porque dentro de lo que se hace en la parte médica es importante saber que el paciente está en el centro del flujo, ¿verdad? Y no el facturar y no el mercadear, sino cómo hacemos para llevar al paciente de su estado o de su condición a una mejor condición. Y es eso a lo tener que responder la tecnología. Tal vez en aquel momento no era una visión que todavía existía, pero estos escenarios comienzan a preocupar de cómo hacemos para que estos retos no impidan que el paciente peligre con un diagnóstico oportuno porque quienes manejan todo esto no tienen los recursos o no tienen la manera de poder gestionar de manera rápida la información. Entonces, es acá donde lo que llaman el NEMA, que es la asociación en Estados Unidos, le llaman Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, crea una división para diagnósticos por imágenes. ¿Por qué? Porque era evidente que los problemas del intercambio sobre un flujo muy específico, que es la parte médica, donde hay muchos actores involucrados, era necesario cómo hacemos para que el flujo sea eficiente, oportuno y que esto no impacte la salud. Y es que es importante, yo creo que lo podemos ver en este momento como cuando no hay información médica a disposición en el momento, impacta la salud pública y esto impacta a varios otros sectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se sabe que Latinoamérica tiene lamentablemente el flagelo del cáncer. El cáncer es una de las mayores enfermedades que afectan a la población latinoamericana y se ha trabajado sobre cómo poder llegar a hacer diagnósticos tempranos para evitar que los cánceres lleguen a estados terminales. Y el diagnóstico por imágenes médicas es estratégico justamente para esas acciones. Entonces, al ver muy posiblemente tener una herramienta para justamente evitar esto y que la tecnología tenía ciertas limitantes, pues bueno, la asociación inicia en 1980 más o menos la división. Y es interesante porque hasta después de 10 años de haberse creado la división, es cuando se hace la primera publicación. Entonces, esto nos da solamente un panorama de lo complejo que fue llevar todos esos artefactos privativos, todo lo que cada empresa había desarrollado y llevarlos a estándares comunes. Bueno, y esto es importantísimo y es el estándar, el éxito del estándar se ha impulsado que hasta el 95%, porque esto ha permitido de que sea de código abierto, es decir, el 95% de las empresas adquirieron el estándar adoptaron el estándar DICOM. Este estándar se publica de manera abierta y eso permite que la adopción sea exitosa. Esto nos dice a nosotros que los estándares que se van desarrollando y se han desarrollado son exitosos en tanto sean abiertos. Y yo creo que hay que tener cuidado en la parte de la industria cuando algo tiene que ser abierto y cuando algo tiene que ser comercial y sus alcances, porque hay implementaciones de estándar que no son del todo exitosas justamente porque no podemos tener esa lectura de que sí, que no, tienen que tener alcances y quiénes pueden pagar y eso qué implicaciones tiene. Bueno, hay organizaciones, por ejemplo, como IHE,
Es una iniciativa que nace en Europa, es una iniciativa de profesionales de la salud y para la industria. Esto es para mejorar justamente el cómo compartir información médica basado en sistemas de información. Y bueno, y tal vez su core, su preocupación o a lo que ellos se abocan es cómo hacer y de manera fácil para que las empresas, para que las clínicas, para que aquellos actores que necesitan intercambiar información, cómo hacerlo de manera eficiente sin tener que leerse todas las guías. Es decir, lo que ellos proveen justamente son algún tipo de documentación más bajada de escenarios y a dominios clínicos en donde le dicen a los desarrolladores y a los implementadores qué estándares tienen que usar y en qué forma según cada escenario. ¿Esto por qué? Porque pues obviamente los estándares comenzaron a crecer y pues ubicar un estándar en un escenario clínico se comenzó a volver un poco más complejo. Así que IHE lo que hace es justamente, bueno, si vos estás en el dominio de la parte de radiología y estás trabajando sobre flujos de agenda, este es el estándar, estos son los casos de uso y así se tienen que implementar. Y esto pues da también un gran avance y apoyo a quienes están haciendo la adopción e implementación de los estándares para transformar información. Esto es lo que ellos tienen publicado y IHE tiene publicado de una forma muy básica cuál es el flujo radiológico. Y que obviamente es un ciclo porque como hay pacientes que son de una única visita por un estudio, hay pacientes, por ejemplo, los pacientes oncológicos que necesitan una serie de visitas, una serie de estudios y esto necesita un flujo y necesita una buena coordinación. También pues existen comunidades para justamente hacer exactamente lo que hace esta empresa o esta organización anterior. Existe OpenHIE, es una organización que bueno, en este momento también está iniciando con Recaínsa. Y ellos lo que hacen es básicamente es una comunidad profesional que construye frameworks abiertos, es decir, es justamente eso, es de una manera mucho más acelerada, menos restrictiva, cómo apoyar al desarrollo de intercambio de información sanitaria. Y bueno, tienen un ecosistema y pues les invito porque son una iniciativa muy, muy interesante y tienen un interés también por querer hacer un desarrollo del conocimiento para Latinoamérica. Y creo que Latinoamérica tiene las condiciones para fortalecer sus sistemas de información basado en lo que son soluciones abiertas o de código. Simplemente tal vez un panorama muy básico de lo que es DICOM, porque DICOM básicamente tiene dos elementos, dos componentes. Es un protocolo de red y a su vez también es un formato de archivo de imágenes. Entonces, para en estos casos vamos a ver tal vez un poco más lo que es el protocolo de red y que simplemente es un protocolo de red basado en TCP/IP. Y necesita nada más dos elementos para hacer intercambio. Un ITIDAL, que es un elemento que IDICOM solicita para poder identificar los nodos, sea esto un sistema de información, sea esto un sistema de almacenamiento, o sea un visualizador. Y bueno, lo que le llamamos nosotros los puertos, que es de donde él recibe y envía información. Así que a priori no es que usted necesita una implementación robusta respecto internamente a lo que es el intercambio de información. Posiblemente la parte de seguridad informática, pues sí lo tenemos que ver desde otro punto de vista, pero en el intercambio interno no es ningún problema. Y simplemente para ir cerrando... Un par de minutos, Alejandro, perdón. Gracias. Simplemente voy a dar nada más algunas visiones de lo que podrían explorar, lo que son PACs, que son los servidores de almacenamiento, DCM4C. Tal vez es el proyecto más maduro. Es un proyecto desarrollado en Java. No es solamente un PACs, es un toolkit para poder hacer varias implementaciones bajo el formato DICOM. Soporta varias bases de datos y puede ser integrado no solamente a software privativo que maneja el formato DICOM, sino que se pueden conectar también a otros software open source. Al manejar DICOM pueden conectarse también a los equipos privativos. Ortan también es un PACS mucho más ligero. Personalmente me gusta más por cómo está construido. Un proyecto que ha estado recibiendo capital porque ha sido muy interesante. Igual funciona tanto para la parte privativa como la parte open source y puede conectarse a cualquier equipo
o modalidad médica siempre y cuando maneje el formato DICOM. Ambas, tanto DC-InfoChick como Ortan, también funcionan o tienen cierta implementación para recibir mensajería HL7 en cierto grado. De Google, que es también un PAX menos conocido, pero es interesante también porque ha sido desarrollado tal vez con tecnologías un poco más actuales como es Node.js, que también sería interesante poder que ustedes lo miren, hagan implementaciones. Normalmente quienes desarrollan esto dejan documentación muy completa para hacer pruebas de concepto, se pueden conectar fácilmente e integrar fácilmente a lo que son las modalidades médicas. Conquest DICOM Server también es un PAX un poquito más light, eh, pero me parece también muy robusto, lo he utilizado y personalmente todo lo que está programado y lo que se compila a nivel de kernel es lo que más me gusta. Entonces es uno de los que más también recomiendo. Y sobre respecto a visores, ya que los PACs y los visores son los elementos, los primeros elementos que entran en la parte de gestión médicas, OpenGL Imaging Foundation es un muy buen visor. Recordar que los visores open source no tienen certificación FDA, así que solamente sirven para verificación. El WEASIS, que es un proyecto que está adjunto a DCM4Chain, también es un proyecto bastante interesante. Tiene integración con cualquier PAX que tenga intercambio de datos basado en formato DICOM. Un proyecto que tal vez se ha dejado, pero es funcional, o YAM, es un proyecto también bastante interesante. Es un visor todavía mucho más ligero y que se puede empotrar en un sitio web. Y bueno, ya proyectos un poco más robustos, Osiris, que creo que es el preferido de los radiólogos. Eso sí, está desarrollado especialmente para Mac, pero es un proyecto muy robusto. Ellos tienen una versión de paga FDA, pero tienen la misma versión que es open source, es bastante robusta y bastante funcional. Este lo recomiendo mucho para quienes tienen una Mac. Esto es excelente en la parte de radiología. Un panorama muy abierto lo puedo compartir es cómo se podría ver o cómo se podría concebir un ecosistema de código abierto donde podemos tener, algo que es muy interesante, los desarrolladores, fabricantes de equipos médicos desarrollan sobre el kernel de Unix, así que por ahí es una muy buena noticia de que esto se haya hecho así porque hay comunidades que también están fortaleciendo la parte de software de los equipos. Los packs, hay implementaciones que se puedan hacer robustas a base de código y de soluciones open source. Pongo aquí OpenEMR, aunque no es un RIS, tiene un módulo RIS totalmente funcional y que se puede conectar a los packs como los que hemos podido mencionar. Tenemos una parte de los brokers, que es lo que funciona con mensajería HL7. ¿Para qué? Para que los GIS o los sistemas hospitalarios de información puedan ser parte de todo lo que es el flujo. Y dos consideraciones. Es lo que estaba diciendo, tal vez un disclaimer, es porque la FDA hasta hace un tiempo le pedía de que tanto los PACs como los visores debían tener la certificación 510, que es toda una certificación para poder ofrecer calidad en la gestión de esos software, ya que el software se consideraba el software o el PAC se consideraba una modalidad médica, pero recientemente, ahora en el 2015, el FDA hace un disclaimer y saca lo que son los PACs de la certificación FDA y solamente deja los visores, y esto es porque lo considera que los PACs tienen lo que gestionan y el procesamiento que tienen un bajo riesgo que plantea a los pacientes. Es decir, que cualquier institución, sea pública, gubernamental, puede utilizar PACs. Obviamente yo sugeriría PACs robustos que tengan bastante años ya funcionando, proyectos que tengan comunidades grandes, podrían ser utilizados sin ningún problema y bueno, aquellos que necesitan cumplir, por ejemplo, la ley IPA, estos packs open source ya podrían ser parte de su solución. Muchas gracias, espero que haya sido un avance y tal vez dejarlos con la curiosidad de poder explorar un poco más estas soluciones, y con mucho gusto pues me pongo a la disposición para quien quiera hacer alguna exploración. Gracias. Genial, Alejandro, muchísimas gracias por tu aporte.
Tenemos ya algunas preguntillas por ahí en el chat, así que quédate por aquí para que te las podamos hacer al final de la sesión. Continúa José Ramón Pereira, que nos va a contar cómo ha sido la experiencia de GIS2 en Honduras. José Ramón, pues estás por aquí. Quiero ver. Sí, ya está. Ya tiene permisos para compartir. Adelante. Adelante, Ramón. José. El sonido de José Ramón, no nos escuchamos Estás todavía. en mute. Ahora. Solo deme un segundito que... Perfecto. No se preocupe. Bueno, lo que José Ramón va lista. Simplemente hacerles un recordatorio del foro que vamos a tener próximamente, ¿verdad? Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales el día 4 de octubre, porque ahí es donde vamos a poderles compartir el método de suscripción al foro de salud digital de la RECAINSA, que promete estar buenísimo. Bueno, adelante, Ramón, cuando quieras. Gracias, disculpen el retraso, pero como saben todos, la ley de Murphy siempre existe, ¿verdad? Entonces... Sí, no se preocupe. Ok, buenos días, mi nombre es José Ramón Pereira Pascua, soy el director de la Unidad de Gestión de la Información de la Secretaría de Salud. ¿Verdad? Nosotros como Secretaría arrancamos el 2017 con el Sistema Integrado de Información en Salud, ¿verdad? Un poquito de historia, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de la unidad? Perdón. ¿Verdad? La unidad es una instancia estratégica de la Secretaría, ¿verdad? Que está como función principal el manejo con calidad, válida, oportuna, incluyente y apropiada de la información de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y tiene dentro de la institución un carácter transversal, ¿verdad? Y somos los responsables de la implementación de nuevas tecnologías y comunicación para la gestión de información de calidad. Entonces, como les mencionaba, nosotros en el 2017 hicimos la transición a la implementación del DIS-2, el cual es una plataforma open source, ¿verdad? Completamente gratuita para recolección, procesamiento, análisis y diseminación de datos. Su fuerte es la parte de salud, está desarrollada para la parte de salud, ¿verdad? El DIS-2 quiere decir District Health Information System, ¿verdad? Versión 2. Fue desarrollado por la Universidad de Oslo, ¿verdad? Y por la red GIS, incluyendo GIS Colombia, que es quien nos da el soporte local a nosotros, ¿verdad? Y ahora tenemos una representación en El Salvador también, ¿verdad? De la parte de GIS. He utilizado más que todo, como podrán ver en el mapa, en la parte de África y de Asia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos logrado aterrizarlo muy bien acá en Honduras. Una de las grandes ventajas que tenemos es el apoyo con la cooperación, ¿verdad? Que tenemos mucha cooperación en este sentido, como ser PEPFAR, Fondo Global, Banco Mundial, Gavi, UNICEF, la OMS, ¿verdad? Que son los cooperantes que nosotros tenemos acá en el país, y esto nos ha facilitado un poco la implementación. Inicialmente, sí les voy a decir, fue, como decimos acá, un dolor de cabeza, ¿verdad? Nadie creía en una solución, en este tipo de soluciones, ¿verdad? Nos tocó nadar un poco contra la marea en este sentido, ¿verdad? Pero solamente teníamos el apoyo de un cooperante, ¿verdad? Que fue con el que arrancamos el CIS, ¿verdad? A través del módulo de malaria, a través de CHAI, ¿verdad? Que es el Clinton Health, no me acuerdo cuáles van las otras dos letras.
¿verdad? Y con ello logramos arrancar el CIS. Ok, el DIR2, ¿verdad? Tiene su propia instancia. Que está un poco lento esto, entonces se me va. ¿Verdad? Tiene su propia instancia, ¿verdad? Es propiedad absoluta. Ahí. No voy a tocar porque si no, no se mueve. Tiene una propiedad absoluta del sistema y los datos son almacenados localmente, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos la implementación del DIS2 en nuestra plataforma, en nuestros servidores. La red de GIS proporciona orientación, ¿verdad? En la parte de la documentación, el apoyo, las actualizaciones del sistema, que esto tiene muchas ventajas y ciertas desventajas. Cada día van sacando nuevas versiones, ¿verdad? Cuando arrancamos nosotros aquí, creo que arrancamos con la 2.11, ¿verdad? Ahorita estamos ya con la 2.35, si no me equivoco, ¿verdad? Van avanzando súper rápido en las actualizaciones. Esto tiene ventajas porque cada día más están presentando nuevas facilidades, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nos arrancamos nosotros el cascadeo que teníamos de la desagregación del país, ¿verdad? Que era departamento, municipio, aldea, ¿verdad? La teníamos que hacer manual, ya en estas últimas versiones ya viene incluido este cascadeo, ¿verdad? Ya incluye una parte de lo que es el perfil del paciente, ¿verdad? Entonces cada día van sacando nuevas cosas. El problema que se tiene es que va muy rápido, entonces no nos permite terminar de probar una versión cuando ya han sacado una nueva, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ya está la 2.37, ¿verdad? Y siempre tenemos algunos bugs entre cambio de versiones. La DIS2 es una plataforma que está utilizada en más de 70 países. La implementación del DIS2, ¿verdad? Como les digo, es una implementación sencilla. Y la información está en nuestros servidores. Nosotros hemos trabajado con ella a partir del 2017. Tenemos ya información importante de malaria, ya podemos sacar comparativos del histórico que tenemos montado en el sistema, ¿verdad? Entonces, eso nos ha permitido, ahorita, por ejemplo, para la parte de COVID, ¿verdad? Nos ha ayudado mucho en el registro. ¿Verdad? La recolección básica de datos, ¿verdad? Ya sea a través de ambiente web, ¿verdad? O a través de un móvil, ¿verdad? Para nosotros ha sido una de las mejores ayudas que tenemos porque no tenemos internet en todos los establecimientos de salud, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado apostándole a la implementación a través de móviles, ¿verdad? A través de tablets en los establecimientos más pequeños, en los cuales ellos están registrando el dato ahí, ¿verdad? Y al final del día, donde puedan tener acceso a internet, el sistema automáticamente nos hace la transferencia. Y lógicamente el DIS2 realmente es un dashboard, ¿verdad? Lo que nos facilita la parte de generación de indicadores, de análisis de datos, ¿verdad? Creación de tablas, mapas, la facilidad que tienen para exportar los datos a través de Excel, a través de JSON, a través de XML, ¿verdad? La captura de datos puede ser agregados o individuales, ¿verdad? Ya sea que tengamos un evento específico, ¿verdad? O podamos hacer capturas de datos a través de un tracker, ¿verdad? Y tiene un sistema aparte de logística, ¿verdad? Esta parte sí es bien débil que tiene el DIS2, ¿verdad? Nosotros lo estamos apoyando más que todo en la parte de registro de enfermedades, ¿verdad? Con la parte logística sí es muy poco lo que hemos avanzado en este sentido. El sistema de seguridad es muy fuerte, ¿verdad? Es compatible con todas las partes del nivel de seguridad que tenemos en el campo,
Esta es la arquitectura, ¿verdad? Está montado bajo un servidor Ubuntu. Nuestra base de datos es PostgreSQL, ¿verdad? A través de un Apache, el servidor web y a través de Google Chrome. ¿Verdad? Este es el ambiente web. Aquí es donde se desarrolla todo. Y la ventaja que tenemos es que el mismo genera el app para trabajarlo a través de offline, ¿verdad? Existen ciertas reglas que si no las logramos montar a través de móvil, ¿verdad? Pero en su mayoría funciona muy bien. La arquitectura para el móvil, ¿verdad? Es con Android SDK. Tenemos un motor de reglas, ¿verdad? Los usuarios se conectan a través de una web, ¿verdad? Son almacenados en el SDK y una vez que se conecta, ¿verdad? Puede hacer una sincronización manual o automática, ¿verdad? Uno le puede decir que sincronice cada cierto tiempo, ¿verdad? O al final del día, cuando yo ya tengo señal de internet, pues le doy el clic para que me sincronice los datos. ¿Cuál ha sido la estrategia para la sostenibilidad de esta plataforma acá en la Secretaría de Salud? Básicamente, uno es el recurso humano, ¿verdad? Que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestros países, ¿verdad? La mayoría del personal que tenemos es personal que está por contrato, ¿verdad? Entonces esto nos restringe un poco porque ahorita, por ejemplo, a finales de este año vamos a elecciones, viene un nuevo gobierno, entonces no sabemos ¿verdad? Lo que va a suceder el otro año, ¿verdad? Entonces esta es la parte más complicada. Sin embargo, hemos logrado a través de la cooperación que nos apoyen en este sentido, ¿verdad? En la contratación de personal y con el compromiso de que sea absorbido por la Secretaría. Un sistema de información de código abierto, ¿verdad? Que me reduce enormemente costos de licenciamiento, ¿verdad? Básicamente, nuestra parte de licenciamiento lo estamos orientando a la parte de seguridad, ¿verdad? A la parte de capas de seguridad para poder asegurar el dato. No estamos gastando, si se fijaron, en licencias de servidores, no estamos gastando en licencias de bases de datos y tampoco en la plataforma. La capacidad de análisis, ¿verdad? Esto es muy importante. Honduras está dividido geográficamente en 18 departamentos. Sin embargo, tenemos 20 regiones sanitarias en el país, ¿verdad? Que tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula tienen su propia región sanitaria por la cantidad de personas, ¿verdad? Y entonces hemos hecho el esfuerzo de poder capacitar a este nivel, ¿verdad? Que ellos son los responsables de cascadear al nivel más bajo, ¿verdad? Y que ellos tienen la capacidad de poder hacer análisis local. Y el último, que no me quiere aparecer, miren, me puede ir para que me apareciera. La veeduría y la transparencia, ¿verdad? Que es la parte que tenemos que ver para asegurar la calidad del dato, ¿verdad? Y la seguridad de que el dato es confiable. ¿Qué tenemos desarrollado? ¿Verdad? Como les mencionaba, arrancamos con una versión vieja del DIS, ¿verdad? En la cual nosotros estábamos creando un módulo de usuarios, ¿verdad? Que los usuarios son las personas que estábamos registrando en el sistema. Este módulo de usuarios se alimentaba para las 3 subvenciones que fueron financiadas por Fondo Global, ¿verdad? Que era malaria, que fue el primer pilotaje que arrancamos en el 2017, VIH y TB, ¿verdad? Una vez terminado esto, pues ya las nuevas versiones nos permiten, y entonces ya estamos trabajando en lo que llamamos lo que es la historia clínica, en la cual todos los módulos van a interconectarse a través de esta historia, ¿verdad? Aquí estamos registrando todo lo que son las atenciones del paciente. No es un expediente electrónico porque no manejamos imaginología, que es justamente la
la presentación anterior me encantó por eso, porque ya estoy viendo cómo la vamos a poder enlazar acá, ¿verdad? Entonces, todos estos son los módulos que hemos ido logrando implementar a través de la historia clínica. Cada uno de estos módulos es desarrollado independientemente. Ahorita, por ejemplo, estamos terminando con el SIP Plus, ¿verdad? Que es el Sistema de Información Perinatal de OPS, ¿verdad? A través del CLAP lo estamos incorporando ya dentro de nuestra historia clínica para poder tener el registro de la persona desde su gestación, ¿verdad? Hasta, como decimos aquí, cuando salga por los pies por delante, poder tener toda su atención desde que antes de nacer hasta que muere. Y aparte de eso también, ¿verdad? Como miramos que tenemos otras cosas, ¿verdad? Tenemos sistemas administrativos ya montados en el CIE, ¿verdad? Como ser el sistema de monitoreo de gestión por resultados, ¿verdad? Que son indicadores igual, no son datos de salud, ¿verdad? Pero sí lo vamos trabajando, ¿verdad? Y tenemos ya, bueno, COVID-19, como les mencionaba. Quiero tal vez me deja aquí. Solo enseñarles rapidito lo que tenemos en el CIE para que podamos ver. Un par de minutitos, José Ramón. Se me cayó Es un certificado. Más para abajito tienes que decirle que pase el no, es que certificado. no. En configuración avanzada, creo que te va a dejar. Sí, configuración avanzada y pasar. No me está jalando aquí Ahí, dele. Tengo Ahí. problemitas no me está jalando bien el certificado para entrar ahorita a la plataforma. Bueno. Pero bueno, les quería presentar los tableros que tenemos, ¿verdad? Generados. Lastimosamente no me deja. No te preocupes, si querés, al final, como tenemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, si lo logras, nos los puedes enseñar después, sería genial. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, solo comentarles, antes de dar el paso al siguiente ponente, que en el chat nuestra compañera Jocelyn pues, nos ha puesto los enlaces a nuestras redes sociales y también el canal de YouTube, por si tienen interés en incluirse en ellas, pues son más que bienvenidos y bienvenidas.